Tiene que ver con la situación internacional, la situación de Medio Oriente, ¿sí? Que se ha vuelto a recalentar, siempre está caliente, sí. Es una zona caliente de por sí. Latente ahí. Pero claro, después de lo ocurrido en el cierre de la semana anterior, esto se potenció muchísimo. Vamos a hablar de ese tema, de la posición de la República Argentina. La Argentina que ha tomado algunas medidas el sábado, como por ejemplo elevar los niveles de seguridad, especialmente en fronteras. Así es. Y en ingresos al país. Bueno, Pablo Korblum es economista y doctor en Relaciones Internacionales y gentilmente nos atiende para hablar de este tema. Pablo, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, decíamos, una zona caliente que se ha recalentado después de los hechos ocurridos sobre el cierre de la semana anterior. A priori, ¿qué lectura tenés sobre lo acontecido y qué puede pasar para adelante? Está el mundo en alerta, ¿no? Sí, la realidad es que, bueno, es un poco impredecible, como todo lo que hace Donald Trump, el asesinato de este general, sabiendo la importancia que tiene, la relevancia. Yo no sé hasta cuándo midió, digamos, las consecuencias que iba a tener. Este hombre, el general asesinado, es el encargado de toda la política militar exterior de Medio Oriente, de Irán, con todo el apoyo a las facciones rebeldes chiitas que están en toda la región, o sea, una persona muy importante, y creo yo que, digamos, uno de los puntos fue tapar la problemática doméstica que tiene Donald Trump. Recordemos que hasta hace unas semanas ha avanzado un impeachment para, digamos, sacarlo de la presidencia, que finalmente quedó ahí, pero, digamos, está todavía en discusión. Por ahí pensó que, digamos, no es el único que lo hace, ¿no? Varios presidentes de los Estados Unidos a lo largo de la historia lo han hecho. El mismo Bill Clinton lanzó en el año 98 la operación Zorro del Desierto en Irak, sí, luego de que se lo acusara con Mónica Lewinsky, ya sabemos la historia de acoso sexual, y mismo George Bush padre y anteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Los presidentes norteamericanos suelen mostrar, digamos, sus garras de política exterior a la hora de, digamos, querer tapar problemáticas económicas, políticas, domésticas. Y esto es lo que creo que ha pasado, básicamente, pero, digamos, con una consecuencia que me parece que se le ha ido de las manos a los Estados Unidos. Bien, no habría que desvincular entonces el hecho ocurrido en Medio Oriente con la política interna de los Estados Unidos, más allá del impacto geopolítico mundial, ¿no? Exactamente, Estados Unidos está en el impeachment, algunos hablan de una crisis financiera que se está por avecinar, yo creo que eso es relativo, pero sí recordemos que en Estados Unidos hay elecciones este año y Donald Trump quiere ser el candidato de que renueve, digamos, su presidencia. Por lo tanto, digamos, una forma de digamos, asegurarse o ganar votos de los votantes de centro, digamos, no los de centro derecha, los republicanos, sino de centro, es buscar enemigos externos para cohesionar internamente a la población. Esto no es novedoso, lo ha hecho a lo largo de la historia de muchos presidentes, y me parece que, digamos, lo que ha hecho, digamos, en este caso, el asesinato del número 2 del régimen iraní, digamos, después del ayatollah Ali Khamenei, es el hombre más importante, porque era el que podía expandir, digamos, el poder iraní en la región de Medio Oriente, y me parece que, digamos, ahora las consecuencias ya las estamos viendo, digamos, ciertos ataques puntuales que hay de represalia, digamos, muy menores, porque la realidad es que el ejército iraní no puede, digamos, soportar ninguna guerra ni una semana con los Estados Unidos, pero sí lo que se puede hacer es lo que se denomina guerras asimétricas o guerras de guerrillas, claro, o ataques puntuales, no solo como del gobierno iraní en particular, sino de sus células a lo largo y ancho del mundo que tiene, pues, llámese Hezbollah u otras. Pablo Fernanda lo saluda, buenos días. Buenos días. Le quería preguntar, bueno, un poco qué significó este pacto nuclear en 2015, qué implicó en 2018 que Estados Unidos rompiera este compromiso y ahora Irán. Bueno, el pacto nuclear fue importante porque, bueno, digamos, desescaló una tensión que había con Irán, con el enriquecimiento de uranio, que Irán lo venía haciendo. Ellos dicen que para fines pacíficos, sabemos que el enriquecimiento después de ciertos niveles se puede usar para la energía nuclear, para poder fabricar bombas. Esto logró que la economía de Irán se realce en ese momento, porque, digamos, al caer las sanciones que había, digamos, Irán pudo empezar a vender petróleo y recibir más inversiones. Justamente lo que pasó fue al inverso. En 2018 no solo Estados Unidos dice que se retira el pacto, sino también impone sanciones, sanciones digamos, no solo a Irán, sino a los países proveedores, como se diría, a unas sanciones a la venezolana o a la cubana, como
congela, digamos, fondos financieros de bancos, hace bloqueos comerciales, los países que no le pueden vender, las empresas que le venden a Irán, después le pueden vender a Estados Unidos, una política agresiva en términos económicos a Irán, lo que ha causado que Irán hoy en día, que poco se ha hablado, pero está en una crisis económica muy fuerte, el PBI está decreciendo en torno al 7% este año, la moneda se devaluó cerca de un 40%, la inflación está en torno a un 60%, bueno, nosotros conocemos un poco esta situación, sí, pero digamos, es una situación bastante catastrófica lo que está pasando en Irán, pero yo creo que esto no le hizo bien a Estados Unidos porque si el pueblo iraní ha sabido de soportar, recordemos que soportó la guerra con Irak en la década del 80, y ahora también sabe que si el enemigo externo es Estados Unidos, va a aguantar lo que sea, escasez de bienes, lo que sea, guerras, muertes, bueno, el martirio, como dicen ellos, así que creo que no, en ese sentido no ha sido inteligente la movida norteamericana. Bien, Pablo, vinculado a las cuestiones económicas, siempre cuando hay ataques de ese tipo se sospecha de la cuestión de la necesidad de hacer subir, por ejemplo, el precio del barril y demás. ¿Qué hay de esto? A ver, Irán es uno de los principales productores de petróleo del mundo. Ahora está, digamos, dado todas las sanciones, está produciendo menos, pero son los principales, y son las principales voces de la PEP, digamos, la Organización de Países Petroleros. En este sentido, siempre que ha habido tensiones a lo largo de los últimos 50 años, sobre todo desde el avance de Israel, la alianza con los Estados Unidos, lo primero que se piensa es que, digamos, va a haber una escasez o mayor escasez en la producción de crudo, no solo por Irán, sino por sus países aliados, que también son muchos petroleros. Por eso Estados Unidos se suele tiene como aliado a Emiratos Árabes Unidos, que es la otra gran potencia, pero es sunita y es enemigo de Irán, digamos, para contrabalancear un poco. Claro. Pero en este sentido lo que se piensa es que la escasez de petróleo internacional obviamente hará subir los precios. A menor oferta los precios tienden a subir. Esto suele pasar, que es lo que estamos viendo ahora. Por lo tanto, lo que podemos esperar es que si se recrudece la situación en Medio Oriente, digamos, más allá de que sea Irán, o todos los impactos indirectos de la región, en los demás países, ya sea amigos o enemigos de Irán, puede ser Siria, puede ser Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudita, digamos, esto lo que puede hacer obviamente es a subir el precio, hoy ya está de $70 el precio del barril Brent, así que, digamos, esto obviamente tiene impactos en toda la cadena de valor de cualquier economía, que sabemos que la logística es fundamental. Claro. Pablo, ¿qué seriedad o qué temor hay que tener ante las declaraciones vía redes sociales de Donald Trump? Bueno, sabemos que a lo mejor con un tuit puede cambiar valores importantísimos, pero dijo que tenía 52 destinos iraníes listos, han llegado tropas allí a esta zona, hay toda una movida para sacar tropas estadounidenses, esto es una cuestión de conflicto latente. ¿Qué temor hay que tener ante esto? A ver, primero va a depender de la reacción de Irán. Yo creo que lo que se va a ver, digamos, pongámoslo, poner el punto, Trump ha amenazado muchas veces que ha empezado guerras durante estos años y la verdad que nunca ha empezado, porque iba a invadir Corea del Norte y no invadió, iba a invadir Venezuela y no invadió, digamos, no es tan fácil que entre en Irán, un país que nunca ha entrado, digamos, y con una lógica cultural religiosa complicada. Digamos, 350.000 soldados puede ganar la guerra, pero digamos, lo va a ganar, pero digamos, el costo que tiene en términos de política doméstica, lo que sería muerte de soldados y en términos internacionales, sería muy alto. No es que Trump va a decir mañana se va a levantar y decir vamos a la guerra. Yo creo que por eso no midió tanto el asesinato de Soleimán. Claro. Ahora bien, lo que sí creo que está ahora del lado de Irán, o la situación de Irán, y me parece que no, por ahí no solamente el país, sino que, vuelvo a repetir, Irán tiene mucha influencia en grupos, en los azaríes en Afganistán, en los hutíes en Yemen, los cuales tienen gran poder de fuego, digamos, grupos guerrilleros, si se quiere, que tienen gran poder, que pueden cometer atentados, pueden inmolarse, explosiones, y creo que eso es lo que podemos estar viendo, porque los objetivos norteamericanos están en todo el mundo, estadounidenses, sean militares o civiles. Y eso tiene que quedar claro, porque digamos, en un ataque a la principal comida rápida que todos conocemos, que tiene más de 20.000 locales en el mundo, también es un ataque a los Estados Unidos. Digamos, es muy difícil de controlar. Un ataque directo, como conocemos históricamente, de Estado contra Estado, es más difícil, por lo menos en el corto plazo. Ahora, sí puede haber este tipo de movimientos, atentados contra objetivos norteamericanos, puede ser militares, pero también civiles, y no solo en Medio Oriente, sino en otras partes del mundo. Entonces ahí hay que estar atentos, por eso está tan temeroso Europa, está tan temeroso ciertos países de América Latina, también el Asia, bueno, en todo el mundo. ¿Cómo juega Israel en medio de todo esto, Pablo?
Bueno, Israel, obviamente con un gobierno conservador como es el de Benjamín Netanyahu, sí. Lo primero que hace es apoyar a Estados Unidos. Irán es el principal enemigo de Israel. Irán quiere la muerte y el fin del Estado de Israel, a como sea, por lo tanto el apoyo de Israel, sobre todo con este gobierno, es directo. Fue el primer país que apoyó. Por lo tanto está con las medidas de seguridad y de alerta las más altas, digamos, que existen, porque sabemos que los primeros cohetes que pueden llegar, o el primer ataque siempre ha sido Israel, como puede ser la guerra de Irak en su momento y demás, así que Israel está en alerta, pero no creo que más que un apoyo explícito, digamos, dialéctico, no creo que esto avance mucho más, porque lo primero que siempre hace Estados Unidos es decir a Israel que no se mete porque puede levantar la ira de todo el mundo musulmán. Por lo tanto, digamos, más allá de una declamación de apoyo a Trump, no va a haber mucho, no va a avanzar y obviamente va a estar alerta a la defensiva, esperando que no ocurra nada dentro de sus fronteras y en sus embajadas y en todos sus activos en el resto del mundo. Bien, la última, y con respecto a los antecedentes que tenemos en la Argentina, ¿tiene que haber preocupación por esto? A ver, siempre, digamos, debe haber preocupación, digamos, porque esto puede pasar en cualquier parte del mundo. Tenemos con la triple frontera, lo que pasa ahí hay que tener mucho cuidado. La verdad que sí hay que elevar el nivel de alerta y estar siempre atentos, sobre todo en una situación así, porque no se sabe, vuelvo a repetir, esto no es un ataque directo a un Estado entre Estado, no se sabe en dónde puede aparecer. Lamentablemente lo hemos sufrido en nuestro país ya y debemos estar alerta en términos, digamos, de seguridad. Por supuesto, también lamentablemente esto nos va a impactar económicamente, sobre todo en la cuestión financiera, porque el mundo está más retraído hasta ver lo que pasa y nosotros que necesitamos en un sentido más inversiones en términos de la economía real y lo que es digamos, la entrada de capitales, no la salida. Generalmente los capitales suelen rehuir y por supuesto el aumento del precio del petróleo que afecta, digamos, de algún modo lo que es la economía doméstica en términos de nuestras cadenas de valor, lo que van a pedir las petroleras para acomodar los precios al barril internacional. Claro. Y este es un momento donde se está tratando de un desescalamiento inflacionario bastante negativo. Pero bueno, el gobierno tendrá que subsidiar, tendrá que hacer algún tipo de política como para tratar de que esto no se traslade a los surtidores. Bien. Pablo, te agradecemos muchísimo estos minutos, ha sido muy amable. No, por favor, posición, tengo prioridad. Gracias. Bueno, ahí estaba Pablo Kornblum, analista internacional, doctor en Relaciones Internacionales, es economista además, por eso este último tramo también vinculando las dos cuestiones, ¿no? Pensando en lo que puede generar, o ya está generando, en cuanto a la cotización del barril de petróleo a nivel internacional, este ataque de los Estados Unidos y la muerte de Soleimani, del general iraní, y lo que está generando que un barril ya esté en los $70, después de haber estado planchado allí entre 40 y 50 dólares, ya está en 70 y empieza a meterle presión también al gobierno argentino. Una consecuencia económica por ahora de esta tensión mundial que tiene origen en el Medio Oriente, pero que, como se sabe siempre, cuando el barril de petróleo empieza a subir, en las estaciones de servicio de aquí a la vuelta también puede haber novedades. Y eso es lo que están temiendo el gobierno en medio de un programa, si se quiere, antiinflacionario, tratando de convencer tanto empresarios como trabajadores para ir planchando y desacelerando y bajando expectativas inflacionarias. Se encuentra de pronto con esto que obviamente no lo puede controlar, tal cual, no está bajo su órbita, pero que tiene una incidencia muy importante porque los combustibles empujan a muchos otros precios de la economía. Bueno, primera consecuencia en la Argentina de esto tiene que ver justamente con esa cuestión. Así es.